la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Tahona, la TEA y los cafeteatros en Puerto Rico. Hoy tenemos como nuestro invitado a Pedro Servigón, quien es locutor, periodista, escritor, declamador, y que vivió esa época de los cafeteatros en Puerto Rico, que estamos hablando de la década del 60 y la década del 70. Pedro, háblanos sobre la Tahona. ¿Qué era la Tahona? La Tahona era un sitio, un portavasos de la Tahona. Dice Pablo Navarro, apartado de eso. La Tahona era la casa de la calle Sol y Cruz, donde don Pedro Albizu Campos estaba en el 50, cuando la Revolución Nacionalista del 50, cuando el ataque a Fortaleza, él estaba allí en la casa y como lo consideraban el autor intelectual, obviamente, rodearon la casa, pusieron un camión para impedir el tránsito y él no se entregaba. Allí estaba con Carmín Pérez y no recuerdo quién era la otra nacionalista que los acompañaba. Y esa casa es histórica porque eso es donde vivió don Pedro Albizu Campos. Doris Torresola también, que era la secretaria. Doris Torresola era la otra persona que estaba, correcto. En ese caso... ¿Y qué ocurría allí en la Tahona? La Tahona era un sitio pequeño. Era un sitio pequeño porque era... Eso es donde está ahora el Café Saint Germain, en la primera planta. Sí, abajo, sí. Entonces, el topo, Antonio Cabambales, Edwin Reyes, ya fallecido, y un poeta nicaragüense que vivía en Puerto Rico en esa época, Francisco de Asís, son los que deciden hacer el cafeteatro. Yo tengo por aquí la invitación que me mandaron cuando lo inauguraron. Y obviamente dice los nombres de los tres, porque eran los tres que estaban allí. Mírala aquí. Mírala. ¿En qué fecha es que lo inauguran, Pedro? Lo inauguran, el documento que tengo no dice la fecha, ¿no? Pero debe haber sido en el 70, 71. Debe haber sido a principios de la década del 70, no tengo duda. ¿Y en qué consistía los eventos allí, Pedro? Bueno, era un cafeteatro que no tenía un escenario como el de la TEA, o el mismo de la Terruca en su momento, que tuvo un buen escenario. Era muy reducido, o sea que allí no se podía hacer una obra de teatro, se podía hacer un monólogo, se podía cantar. Nosotros, la primera vez que yo hice algo allí fue con David Ortiz y Miguel Ángel Suárez, que cuando nos enteramos que venía Ernesto Cardenal, nos reunimos en casa de David y dividimos los textos de Cardenal que son hermosos, tanto los de amor como la oración a Marilyn Monroe, en fin, Cardenal era un gran poeta. Y entonces hicimos un libreto y entonces los tres nos alternábamos con todos los textos. Fue muy bonito. Yo también hice allí, anteriormente yo había hecho uno allí. Cuando yo hice el recital de Martí en el Ateneo, lo hice un jueves, y entonces el viernes, sábado y domingo lo repetí en la Tahona. Y después también hice otro recital que era sobre los documentos del Grito del Lares, tanto las proclamas de Betances como los documentos del gobierno español. La Tahona era, en ese sentido, vamos a decir, político, era más radical que la TEA, en el sentido que tenía más connotación política. No es que la TEA no lo tuviera, es que la TEA, vamos a decir, que era más cultural en ese sentido.
porque en la TEA había un escenario donde se podían hacer obritas más o menos como las muchas que hicieron allí. Y el grupo Anamú hizo obras allí, en fin. Y la Tahona en algún momento murió y después de eso... Y allí no se servía comida, era estrictamente tragos. Sí. Y café. Sí. No había comida, no. Ninguno de estos sitios que yo recuerdo tenía comida. Quizás Tetuán 20, probablemente Tetuán 20 sí, pero no creo que ni Tony's Place, ninguno de estos café-teatros que hubo en el viejo San Juan tenían comida. Ahora, la Tahona estuvo operando por ¿cuántos años? Abelardo Seide. Yo no sé exactamente cuántos años, pero quizás no fue demasiado. Este es un artículo que yo escribo cuando vendieron Tony's Place, que fue el café teatro que sustituyó a la TEA en cierto momento, en los años 80 ya, empezando. En ese sentido, la TEA duró mucho más años que la Tahona. Hay el incidente famoso que hemos hablado, en que 3 matrimonios de jueces y abogados habían ido a la TEA a ver una obra teatral o algo, un recital en la TEA, y cuando terminó habían planeado seguir para el Ocho Puertas a ver creo que era Sharon Riley que iba a cantar esa noche en el Ocho Puertas, las canciones de Silvia Resach. Y entonces, pues, cuando pasa por la esquina de la Tahona, que era camino al Ocho Puertas, que quedaba una cuadra de Fortaleza, el Ocho Puertas en la esquina allí, pues la policía que había estado había una ordenanza municipal de que en San Juan no se podían reunir más de 3 personas. Eso se derogó hace muchos años, pero en aquella época existía. Y entonces, pues, la policía estaba en ese sentido, como se acumulaba, el sitio era pequeño, se acumulaba mucha gente afuera. O sea que en cierta medida el tránsito era difícil, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y ellos iban a pie. Ellos, los 3, Raúl Serrano Hales, Otero, y Aldo Segurola, iban a pie con sus esposas para los Ocho Puertas, porque habían estacionado en San Juan, y allí pasó en ese momento la policía, que estaba muy hostil con la Tahona, muy hostil. En la TEA nunca pasó eso. Porque la Tahona, como te digo, tenía era más radical desde el punto de vista político. Y entonces, pues, los arrestaron. Aquello fue un escándalo. El juez del Supremo, dos otros jueces, que por pasar por allí, sus señoras, sus esposas, por pasar por allí, porque no estaban allí. Es que era camino a los Ocho Puertas. Así que eso fue muy famoso. Ahora, Pedro, volviendo otra vez a la Tahona, mencionaste de un evento en honor a Ernesto Cardenal, que por cierto, Antonio Martorell hizo una serigrafía, una serie titulada Los Salmos de Cardenal, que es un clásico de Martorell. Sí. Háblanos qué otros eventos se dieron allí en la Tahona. Y obviamente este era un lugar nocturno, y me parece que cerraba tarde en la noche, ¿verdad? Sí, me imagino a las 3 de la mañana, a las 4. En esa época eso era costumbre. Y abrían los fines de semana nada más. Yo no sé, porque yo nunca fui un lunes o un martes allí, pero me imagino que quizás cogían 1 o 2 días de descanso, el lunes o el martes, y habían el resto. Como el Ocho Puertas, Ben y Tor en el Ocho Puertas tenían la costumbre de cerrar una vez al año, 3 semanas o 4, y se iban de viaje. Y no había ningún problema con que perdieran clientela, porque cuando llegaban, la fila iba hasta la Fortaleza. Ahora, volviendo otra vez a la Tahona, y vamos a entrar después a Ocho Puertas. Cuando la Tahona estaba abierta, la TEA también estaba abierta, ¿no? ¿Y la TEA estaba ubicada dónde? En la calle Sol, 280, era la ubicación de la TEA. La calle Sol 280. Abelardo Seide fue el que fundó la TEA. Abelardo había estado antes en la Tierruca, pero él no fue el que creó la Tierruca. La Tierruca la creó Norberto Kerner, que era un autor, escritor chileno que vivía en Puerto Rico.
y que de hecho, en esa época, exilado, que de hecho había fundado primero con Iris Martínez un cafeteatro pequeño, que fue el primero que se fundó en San Juan, que se llamaba, no recuerdo el nombre ahora, yo nunca estuve, en la calle San Francisco. Entonces le cierran aquel porque no sé las razones por las que Kerner decidió dejar eso e irse a hacer este cafeteatro en la calle San Sebastián. Y allí fue que cuando él se va para Chile, Abelardo Seide se queda con el restaurante, con el cafeteatro. Fue lo más famoso que hubo en La Tierruca fue la boda de Miguel Ángel Suárez y Nana Udo, que fue un acontecimiento dentro del mundo artístico, ¿no? Se casaron una noche allí en la Tierruca. ¿Y dónde era la Tierruca? La Tierruca era en la calle San Sebastián. Digamos que era como una cuadra después de Tony's Place. Más o menos, sí. Y entonces, la Tierruca en realidad la sustituye la TEA. En cierta medida sí, porque Abelardo es el que crea la TEA. Lo que pasó fue que la persona que era dueña del edificio de la Tierruca veía que se hablaba tanto de la Tierruca en la prensa que creyó que era una mina de oro, y entonces le subió a Abelardo el alquiler. Y Abelardo, y entonces Abelardo no podía pagar eso, por lo tanto renunció, dejó la Tierruca y creó la TEA, que logró y que era un sitio mucho más grande, era un teatrito, tenía su escenario. La Tierruca era más pequeño, era más concentrado. ¿Y qué se presentaba en la TEA, por ejemplo? En la TEA se hizo historia. En la TEA comenzó el grupo de los Rayos Gamma, por ejemplo. En la TEA empezó haciendo punto en otro son. En la TEA Sunshine hizo muchos espectáculos y fue allí que su talento empezó a emerger. En la TEA, otro que hacía espectáculos allí que eran que iban mucha gente a verlo, era el Antonio Pantoja. Pantoja, que era un gran comediante. Pantoja era un extraordinario comediante. Y hacía y escribía obras, y Abelardo también escribía obras, o sea que en ese sentido se complementaban. Abelardo vivía en la azotea del edificio, y la TEA perduró por más de 10 años. La TEA yo creo que duró como 10 o 11 o 12 años. ¿Y por qué cerraban estos sitios? Bueno, no sé. Yo creo que la vida nocturna, sobre todo la que no es el Tropicoro ni es el Club Caribe, pues puede tener problemas económicos, ¿no? Porque el cafeteatro que más tiempo yo recuerdo que duró fue la TEA. Antes de eso había habido el que te menciono en la calle San Francisco, la Tierruca, el Laberinto en Santurce, que duró 2 o 3 años. ¿Dónde era ese? Ese era en la Avenida Condado, frente a la que era en esa época la oficina de la gerencia del Canal 11. Esto era una oficina pequeña que había allí frente, a la izquierda, y entonces en el edificio de enfrente, el penthouse el Laberinto era un sitio muy, muy raro, porque era de recovecos, ¿no? Sí, por eso es que se llamaba el Laberinto. Pero tenía una terraza donde, cuando era un espectáculo que podía atraer bastante público, el espectáculo se presentaba arriba, en la terraza al aire libre. Esa era la ventaja que tenía el Laberinto. Y el Laberinto era de J. Ortiz. Cada rato me lo encuentro en los festivales de cine porque es un fanático de eso. Las paredes estaban llenas de pósters de Marilyn Monroe, el Che Guevara, de cuánta figura importante había en ese sentido. Y el Laberinto cumplió una función en ese momento, porque ya todavía estaba la Tierruca, pero ya la Tierruca iba a cerrar.
O sea que entonces empezó el laberinto. Y en la mansión Giorgetti, el Café Teatro, la mansión que inauguró Luis Molina, un amigo español, no es Luis Molina el cineasta. Luis Molina era un amigo español que hizo mucho teatro aquí y que organizó aquí los festivales de teatro que se hicieron en la TEA. Hubo un momento en que en la TEA se hicieron hubo una muestra mundial de teatro y un festival de teatro, y entonces la TEA era parte de ese. Habían obras que se presentaban a lo mejor en el Tapias, porque eran más, pero también en la TEA se presentaban cosas. O sea que la TEA fue un sitio y bueno, yo creo que yo hice como más de 10 o 12 recitales en la TEA, porque era allí también, como te mencioné, Glenn Monroy debutó en público. Eso ocurrió porque yo tenía un recital, había separado un fin de semana y estaba muy complicado en las revistas, en Avance, y le pido a Abelardo que me cambie la fecha, y Abelardo me dice, sí, pero entonces se me queda el fin de semana vacío. Consígueme algo. Ok, y entonces me puse a investigar, y alguien me dijo que el hijo de Gilberto Monroy, que nunca había cantado en público, cantaba en fiestas y reuniones así, y que cantaba bien. Y entonces, pues, yo le dije, pues, dile que me vaya a ver a la revista Avance. Un día, estando yo como a las 6 de la tarde en la revista Avance, apareció con pantalones cortos y una bola de baloncesto, Glenn. Y le encantó debutar en la TEA. Lo único que me dijo, mira, yo no necesito que tú ayudes, que tú bregues con la cuestión de la publicidad y así, no te preocupes, yo brego con todo eso. Yo hago y tuvo mucho éxito, allí fue que empezó. Allí también recuerdo que también Ivonne Cole hizo un espectáculo cantando y que llamó mucho la atención porque Ivonne no había cantado hasta ese momento. Y claro, Miguel Ángel Suárez era de los asiduos de hacer recitales, quiero decir. Yo hice un recital ¿de quién fue? Creo que fue de Cardenal y de Benedetti, me parece, juntos, no sé. En que invité a Carmen Jovet, a Luis Camacho, no me acuerdo quién más, y entonces a David, y cada noche había uno distinto. Y Miguel Ángel fue uno de los invitados especiales una noche, porque Miguel Ángel era un asiduo en la TEA. E hizo muchos recitales en la TEA. Yo hice ahí un recital con Jacobo, que fue muy interesante, porque Jacobo con su creatividad lo tituló J&P en la roca. Y entonces él leía sus poemas, que son una especie de prosa poética, y yo leía cuentos de autores cubanos. Y qué más, qué otro recital recuerdo. Carlos Esteban Fonseca, por ejemplo, debutó allí en unos recitales que yo hice de Lorca y Miguel Hernández. Pues de Lorca y Miguel Hernández, sí. Carlos Esteban, que era muy buen cantante ya, muchacho joven, tenía 18 años en esa época. Y así mucha gente. La TEA era un centro artístico. Era muy, muy concurrido. Además, la gente iba para conversar también, obviamente, ¿no? ¿Y quién era la audiencia? ¿Ah? ¿Quién era la audiencia? ¿Quién era? Los clientes, la audiencia. Yo creo que en su mayoría eran independentistas, aunque, claro, por supuesto, gente que le gustaba la literatura, porque la mayor parte de las actividades eran literarias, ¿no? Eran poemas, obras de teatro. Se hacían obras de teatro porque el escenario lo permitía. No era tan grande, pero era mucho mayor que la Tahona, que no tenía prácticamente espacio para hacer eso, ¿no? Y nada, yo creo que la TEA duró hasta el 82 o algo así. O sea que duró como casi 12 años. Fue el que más tardó. Frente a la TEA había un sitio pequeño que se llamaba
el monólogo, que era de un muchacho colombiano. Y yo empecé allí unas tertulias literarias. Hice 8. La primera fue con don Juan Antonio Correger, la segunda con Matos Paoli, la tercera con Clemente Soto Vélez, la cuarta creo que fue con Rosario Ferré, y además de ellos hice... Y entonces él se mudó, él cerró el sitio y se mudó para la calle San Sebastián, allá casi frente a los hijos de Borinquen, y las 2 últimas yo las hice allá, que fue con sobre la poesía del Che Meléndez, José Ramón, y como invitado especial José Emilio González, nada menos. Entonces ahí ya se me estaba haciendo complicado porque tenía que la promoción y todo el lío. Y yo decidí, busqué quien me sustituyera en la labor de hacer estas tertulias literarias. Hicimos una sobre César Andreu Iglesias, con personas que estaban vinculadas a la obra de César. También hicimos una sobre la obra de Benedetti, creo que también, gente que conocía de la obra de Benedetti. Y ahí yo le pedí a Gladys Creciones, que era la que dirigía en esa época el Pen Club de Puerto Rico, que se hiciera cargo de las tertulias. Ella me dijo que sí, y aquí el Pen Club y las tertulias literarias, donde digo yo. Pero yo no sé qué pasó después de eso. Yo no fui muy a menudo, así que no tengo idea, no vi ninguna. Parece que no duró mucho lo que hizo. Parece que Gladys, y de hecho Gladys murió en algún momento, obviamente. Aquí estaba viendo yo todo lo que se hizo en el Ocho Puertas, que era una especie de café teatro. Era un café concert. Más que nada. Vamos a entrar más adelante en Ocho Puertas, porque yo creo que es un lugar muy especial sí, y único en la historia de Puerto Rico. Ahora, en términos de estos cafeteatros, porque tú mencionaste, por ejemplo, el Laberinto estaba en Santurce, sí, y la mansión estaba allí en la calle Hipódromo, sí, de Santurce también, pero los otros todos son en el Viejo San Juan. No, pero había también en Río Piedras y en Atorrey. Te iba a preguntar eso. ¿En Río Piedras había también sí, en Río Piedras hubo varios, pero el que más duró fue Café Vicente. Yo hice un recital allí de Diego con Américo Bochetti, recuerdo. Y Café Vicente era en el corazón de Río Piedras allí. Y hubo otro que se llamaba Curucho, por Félix Monclova, que era como le decían al padre de todos los Monclova, el esposo de... entonces, en ese sentido, el Cafeteatro Curucho también existió antes que el Café Vicente. En Atorrey hubo también, y en San Juan hubo uno que yo no fui nunca, pero no duró mucho, que era el Cafeteatro del Terror, que era de Ángela Meyer. ¿Quién más estaba con Ángela Meyer? Ahora no recuerdo las otras personas, pero era muy, mira, este es Vicente, el del café. Mira el café el café de Vicente. Y también mencionaste Tony's Place, ¿no? ¿Cómo? Tony's Place. Tony's Place se convirtió en un cafeteatro muy concurrido. Muy concurrido. Recuerdo yo a Ruf Fernández que iba cada rato. Todavía no prohibía. ¿En la calle de San Sebastián? La calle de San Sebastián. Casi al lado, casi en la esquina casi llegando allí estaba a media cuadra de la Atea. Y Tony's Place era de 2 muchachas que tuvieron una iniciativa. Yo hice ahí un recital con Amneris Morales de las cartas de Pablo Neruda, los poemas de Pablo Neruda a su primer gran amor, Albertina Zócar. Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Así se escucha Radio Funglode. Escúchala. Esto es contenido. Esto es Radio Funglode.
Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy titulado La Tahona, la TEA y los cafeteatros en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado Pedro Servigón, quien es locutor, periodista, escritor, declamador y que participó en muchos de estos teatros, cafeteatros, recitando, declamando. Hablamos que estos teatros surgen, y aunque surgen en el Viejo San Juan, no están excluidos, o sea, no está limitado al Viejo San Juan, sino que habían en Santurce, en Río Piedras y en otros lugares. Hubo en Santurce que yo nunca fui, pero era por ahí por la Parada 25. Y que esto estamos hablando de la década del 60, del 70. Más bien de la década del 70. Y que eran unos lugares bien concurridos por independentistas, intelectuales, el mundo académico, claro, de la universidad, estudiantes, profesores. Y entonces mencionaste en el segmento anterior Ocho Puertas, que era otra cosa, porque ahí... Café Concert. Ahí era un concierto y era más bien como una especie de club nocturno, más que recitales políticos, etcétera. Claro, claro. Y era yo diría que un poquito más de una clase un poquito más superior al resto de los académicos, porque habían gente de negocios que iban allí. Sí. Me imagino que los precios tienen que haber sido más caros que los de claro, etcétera. Y recuerdo... Y que se permitía el lujo de cerrar una vez al año. Correcto. Y entonces eran una pareja, Bernie Thor. Uno era sueco y el otro era neoyorquino. Y entonces ellos eran los anfitriones, los dueños, y que... curiosamente era la esquina de la calle Cristo, esquina Fortaleza. Claro. En un edificio que era originalmente de Popi Alegría y de José Alegría, el papá de él. Y entonces, un detalle es que ahí venían personalidades a visitarlo. Yo recuerdo Lisa Minnelli, que estuvo allí. Creo que Liberace también lo llevaron una noche. Creo que sí, No a tocar, sino a participar allí del espectáculo. Bueno, Raúl Juliá, cuando se cerró el programa de Fiesta con el Crédito que hacíamos él y yo en Telemundo, esto fue uno de los trabajos que él consiguió y tuvo mucho éxito porque él hacía eso de la bolita que me sube y me baja. Humorístico. Y también Raúl González. Y Raúl González, que también era muy buen humorista. Sí, que era publicista sí. y neoyorquino él. También recuerdo que Alberto Carrión. Alberto, Lucecita, Dani. Cuando murió Thor, yo recuerdo que Dani fue al entierro allá en California. Hubo algunos de estos, Camil Carrión, que era muy buena amiga también de ellos. Nidia Caro. ¿Ah? Nidia Caro. Nidia también, Nidia por supuesto, también, a mí me encantaba allí, sí. Era bastante, llenaba una necesidad. Y recuerdo también que en aquel tiempo, en el primer cuatrienio del Rafael Hernández Colón, él también presenció espectáculos allí, cuando era gobernador. Sí, sí. Que fue, yo creo que la parte más... final, ¿verdad? De Ocho Puertas, que duró como hasta, yo diría, finales de los 70, ¿verdad? Yo no estoy seguro, pero déjame ver. Posiblemente... Y era un lugar también que era difícil entrar, había que llegar temprano. Sí. Yo recuerdo haber frecuentado... En enero del 80, Ben y Thor vendieron el Ocho Puertas y terminaron con un espectáculo que Lucecita Benítez. Y ahí se mudaron a Los Ángeles. Y se retiraron. Y Ben no pudo disfrutar mucho porque murió antes de cumplir el año en California. Ya tenía cáncer cuando estaba en San Juan. Y fue un golpe duro para Thor, que era su compañero de toda la vida, ¿no? O sea que también cuando ellos... allí también una institución de los Ocho Puertas era Joe Valiente, el pianista, que era muy, muy, muy querido por la gente, que era muy entretenía mucho con su música. Correcto. Pedro, ¿y qué sucedió con todos estos cafés? O sea, porque... Yo no sé por qué ya no los hay. Yo me pregunto eso. No tengo idea de por qué no los hay.
Claro, San Juan ha cambiado. Hoy en día, después de cierto momento, cuando las fiestas de la calle San Sebastián se masificaron, San Juan, que en aquellos años anteriores al 82, las fiestas eran exclusivas, eran básicamente de la gente que vivía en San Juan y la comunidad artística que iba. Y entonces aquel año yo escribí 2 columnas sobre esto, recuerdo que una se llamaba El Carnaval de Río se mudó a San Juan, y la otra decía algo de la fiesta, que había sido un fenómeno, porque fue un día, un fin de semana, que el sábado hubo en casa de este abogado que murió después joven, bueno, no recuerdo el nombre de él ahora, se montó una tarima afuera y se hizo allí un espectáculo donde pasó muchísima gente, muchos artistas por allí. Y después de eso, el domingo, los artistas de San Juan pintaron a los niños que vivían en San Juan, les pintaron las caras y se convirtió en una cosa masiva con los niños y montaron una plataforma para cantar y bailar frente a Tony's Place, más o menos, un poquito más allá. Que yo recuerdo que desde la casa de Roxana Riera, que vivía enfrente, se montó una tarimita, y allí recuerdo que aquel año Roxana Vadillo y yo fuimos los animadores, pero iba Lucecita, iba Chucho Avellanet, iba mucha gente a cantar y a compartir en esa, o sea que se fue masificando, pero la masificación de San Juan se convirtió en una cosa que, vamos a decir, ya de ser la comunidad artística, donde tú brincabas de los hijos de Borinquen a la feria enfrente y te encontrabas a Tufiño, a Carlos Maldonado, a una serie de pintores y demás, escritores, a Emilio Díaz Valcárcel, etc. Augusto Marín. ¿Ah? Augusto Marín. Augusto. Y por cierto, Emilio se me olvidó. Emilio yo lo tuve en las tertulias literarias, a Emilio Díaz Valcárcel, una noche. Y entonces pues se convirtió ya en algo que arrastra a la mayoría de la juventud. Y en ese sentido, el tipo de gente que iba a San Juan cambió un poco en las fiestas, ¿no? Y eso arrastró el resto del año. Aunque la comunidad de San Juan sigue siendo de mucha gente de la comunidad artística, pero hay hay escritores, hay cineastas como Diego de la Tejera, muchacho, en fin. Aún así yo creo que fue un fenómeno que cambió la naturaleza de la gente que iba a San Juan. Y yo creo que ahí empezó el declive de los cafeteatros. Después de eso, Tony's Place cerró 2 años después, 1 año después, y ya no volvió a abrirse en San Juan ninguno que fuera por el estilo. Tetuán 20 fue un cafeteatro interesante. Tetuán 20 quedaba allá en la calle Tetuán, obviamente, el número 20, y allí hicimos el espectáculo de Prohibido Benedetti, Censurado Benedetti, y también hicimos un recital allá, Américo y yo, Bochetti, y yo hicimos un recital de la poesía de Diego y Julia de Burgos, por ejemplo. Tetuán 20 atraía quizás un público intermedio entre los Ocho Puertas y la TEA, ¿verdad? Era una cosa in between, como dicen. Ahora, también surgieron posteriormente otros como el Café Teatro Silvia Resach, ¿verdad? En el Centro Bellas Artes. Claro, y ahora se llama Punto Fijo. Correcto. Que es más o menos el mismo concepto, ¿verdad? Un poquito Sí. más elevado, o sea, Es no es como tan bohemio. más bien es como los Ocho Puertas. Sí. Y también recuerdo que Alberto Carrión trató de abrir uno que no duró mucho tiempo allí en Guaynabo, que se llama Mozart. Y ese al final cerró también. Y en Caguas hay uno que creo que lo abrió Carlos Esteban, y no me acuerdo quién más, que existe en el Bellas Artes de Caguas. Creo que se llama Monero, si no recuerdo mal. Ahora,
Es curioso porque en otras ciudades del mundo, o sea, existen los cafeteatros. Claro. En Madrid, por ejemplo, el Café Central es un sitio, un clásico de Madrid. Sí. Igual que en Buenos Aires, igual que en La Habana. O sea que en todas las ciudades importantes hay cafeteatros. En Chile fue muy famoso la casa de los Parra, la Peña de los Parra se llamaba, donde Violeta Parra y sus hijos Ángel e Isabel eran los que cantaban allí. Pedro, y tú que estuviste en todos estos cafeteatros, ¿cuál tú dirías que es el más que a ti te impactó, tuviste la reacción más estrecha con Bueno, eso? obviamente la TEA, ¿no? Porque la TEA se convirtió, duró mucho, duró como 12 años, y por allí desfilaron, se hizo historia, que haciendo punto en otro son empezó allí y se convirtió en lo que se convirtió, con Tony Croato y todo el grupo, Silverio, Irving, igualmente los Rayos Gamma. Allí fue que Eddie López estrenó los Rayos Gamma allí cuando le diagnosticaron cáncer. Y murió a una edad temprana, él. Sí, murió a una edad temprana. Talento extraordinario. Sí. Yo recuerdo un día que Eddie me llama del hospital donde estaba y me dice, Pedro, mira, yo voy a salir hoy del hospital y tengo grabación de cara a cara ante el país en Guapa, pero como no estoy seguro de cómo voy a estar en el momento de la grabación, quisiera que tú fueras para estar tranquilo de que si me siento mal, tú haces el programa. Y yo fui, le dije que sí, claro está. Y recuerdo que entonces Eddie la grabación se demoró y Eddie estaba con una bombita de oxígeno, ya estaba bastante mal. Cuando ocurrió la cosa del teatro aquel de la avenida Borinquen, Coparte se llamaba. En aquella época Caracara había tenido problemas en el 4, por las presiones del gobierno. Y entonces decidieron los panelistas mudarse al Canal 11, porque el Canal 4 estaba poniendo muchos obstáculos. Severo no quiso mudarse porque el hermano de Severo era vendedor de Guapa y se sentía incómodo con esa... Severo Colbert, claro. Esa relación, y entonces ahí Juan Manuel se había retirado ya y estaba Eddie de moderador, y entonces ellos habían decidido que Eddie López y yo nos alternáramos una semana cada uno en la moderación. Pero Eddie no logró hacer ninguno porque la noche de Barrio Obrero de Coparte, que se presentó el espectáculo allí, le dio, tuvo un ataque malo, bien fuerte, y se lo tuvieron que llevar en ambulancia y murió al día siguiente. Eddie era un hombre talentosísimo. 40 años, ¿verdad? Tenía, sí, algo así, bien talentosísimo. Joven. Era brillante. Pedro, tú que has tenido esta vivencia tan extraordinaria y tan completa y siendo una persona multifacética, ¿qué reflexión tú tienes al Puerto Rico de hoy versus ese Puerto Rico de los cafeteatros, de Avance, una revista como Avance, todo lo que estaba ocurriendo en el mundo cultural en Puerto Rico? ¿Cómo tú puedes...? Bueno, pero todo cambia. Fíjate que, sin embargo, el Internet tiene una serie de revistas cibernéticas que en cierta manera van sustituyendo lo que hubo en otra época, ¿no? Las revistas de papel tienen un costo y no son fáciles en términos de costo, porque los mismos periódicos, para poder sobrevivir ahora, dependen de las suscripciones de Internet. Así que el hecho de que eso se haya derivado un poco hacia lo que llaman hacia los sitios masivos estos de Internet, pues no sé, no soy pesimista en ese sentido, Ángel. No creo que eso sea pero sí es lamentable. Yo, el recital que hice con José Luis González
Recuerdo que una noche lo llevamos a un cafeteatro de Caguas. Me habían invitado a ese cafeteatro. Y José Luis estuvo de acuerdo en ir. Y lo hicimos allí. Pero ya esos eran sitios muy pequeños. Y entonces por lo general los artistas cobraban de lo que se cobraba en la puerta. O sea, así que en ese sentido, en esa época, Sunshine fue una figura fundamental en la TEA. Y Pantoja, esas fueron dos figuras fundamentales. Y claro, también el grupo de Moliendo Vidrio fue otro grupo que se organizó en la TEA y que empezó en la TEA con Gary Núñez, Carmen Nidia Velázquez. O sea que la TEA... Pero ¿quiénes son esos nuevos talentos ahora? ¿Dónde están esos talentos? Bueno, yo creo que sí que existen. No sé qué decirte, porque sí, hoy leía yo en la televisión la animadora nueva que hay en no sé qué programa, etcétera. Todo cambia. El gusto de la gente va cambiando. Ahora, tú hablabas de la prensa, pero lo que sí está ausente es ese tipo de periodismo investigativo, por ejemplo. Sí, correcto. Que lo hacía Avance en forma de Sí, revista. sí. Lo hacía en su época El Nuevo Día, lo hacía Sí. Claridad. Claridad era Sí. el que sentaba las bases. Sí. Todas las semanas todos los periodistas leían a Claridad para enterarse de qué es Claro. lo que estaba pasando. Claro. Eso, lo único que existe, y de hecho le dedicamos hace dos domingos un programa aquí en La Voz del Centro al Centro de Periodismo Investigativo. Sí, que está Es el haciendo que muy buena labor. Es el que Sí. está llenando ese vacío, Ese pero vacío, que sí. ese centro lo que debería estar haciendo es complementando a la prensa. Claro. Y sin embargo, en Puerto Rico, ese tipo de prensa investigativa está totalmente ausente, que en Estados Unidos existe, el Washington Post lo tiene, Claro. el New York Times lo tiene, o sea, los grandes periódicos, El País de España, Sí. y sin embargo, Puerto Rico ha perdido eso y no se ha sustituido en el Internet eso. No, es difícil. Yo cuando dirigí los noticieros del Canal 11, decidí que uno de los reporteros estuviera dedicado cada semana, una semana, a preparar un reportaje investigativo. Hicimos una lista y José Esteves se encargaba una semana, Doris Angleró se encargaba otra semana, etcétera, etcétera. Pero después, en cierto momento, me di cuenta de que era bien difícil, porque hacer un reportaje investigativo no basta con tan pocos días. Requiere mucho esfuerzo, mucho recurso. Y ahorita mencionabas también sobre el viejo San Juan, cómo ha decaído el viejo San Juan, y yo, como tú sabes, vivo allí hace casi 50 años. Y yo lo he visto colapsar poco a poco. Claro. No solamente la vida cultural, sino el ambiente allí. Sí. Y entonces vemos esta fiesta de San Sebastián, que yo he escrito sobre esto, de que el atractivo del viejo San Juan tiene que ser el viejo San Juan. Ese es el atractivo del viejo Claro. San Juan. No cuando tú llevas ese 3 grupos de música, uno en tres plazas, ves las calles cayéndose, destruyéndose los adoquines, porque no está acostumbrado a esa cantidad de gente, esa cantidad de trucks que por las mañanas llevan cerveza, buscar la refresco, basura. todo. O sea, no hay forma que esa ciudad aguante eso. Y yo lo que he sostenido es que no es cuestión de eliminarlo, es hacer como se hizo, por ejemplo, en la Gran Regata del 92, que es llevar todos esos eventos al muelle. Y entonces dejar el casco del viejo San Juan para las cuestiones artesanales, artísticas, y no llevar esa cantidad de gente a las partes A esa antiguas. parte, sí. Y se puede usar el puerto todo es nuevo y se puede hacer, y todo ese camino hasta donde está el centro de convenciones, todo eso se puede utilizar. O sea, yo no estoy en desacuerdo con la fiesta. Lo que pasa es que los políticos y la gente lo está viendo en una forma cortoplacista del momento, sin ver las consecuencias a un monumento histórico. En los muelles estaba el Café del Puerto que tenía Cookie Santoni, que yo di un recital una vez allí. Y Sonchan y los Haciendo Punto también hicieron espectáculos allí, o sea que Café del Puerto en esa época ya era un sitio muy bonito, ¿no? Un sitio muy, muy bello. Y Cookie lo manejaba muy bien. Sí. Pero ese es como 8 puertas, o sea, es un poquito Correcto. para una clase un poquito más pudiente Sí. que estos otros que estábamos hablando, que es más bien, son lugares más
hacia la bohemia, hacia otro tipo de personas, y los precios eran mucho más módicos también. Claro, claro. Ahora, Pedro, en términos de todas estas experiencias que tú has tenido, y me comentaste de la TEA, que era el sitio que tú te presentaste en más ocasiones, Sí, claro. etcétera. Pero en términos de alguna anécdota que tú quieras compartir en los últimos minutos aquí del programa, de toda esta vivencia, todos los personajes que tú conociste, porque tienes que haber pasado buenos momentos, malos momentos. En la TEA llegó un día este poeta norteamericano, Bitnick, ¿cómo se llama él? Ay Dios, se me olvida el nombre. Este famoso poeta. Y venía gente de afuera. En el caso de la TEA, yo recuerdo gente que venía de afuera. De Latinoamérica venía gente. Sí, claro. De España. Bueno, gente que venían a Puerto Rico y obviamente les llamaba la atención ir a un cafeteatro, ¿no? Porque iban a ver cosas del país que no veían en otros sitios. Porque el cafeteatro, pues básicamente se nutría de eso. Y obviamente cuando cerraron es porque ya no eran rentables estos lugares. O sea, ya sea porque ha bajado la demanda o los costos adicionales, como tú me mencionaste, del aumento de las rentas, etcétera. Sí, claro. En Miramar hubo el Granero, que te mencioné, que fue también un cafeteatro interesante. Y que allí estuvimos como 3 meses haciendo un espectáculo que se llamaba Popularísimo. Y para mantener un espectáculo, el mismo espectáculo 3 meses, tiene que haber pasado mucha gente. Porque la gente no iba a ver el espectáculo a lo mejor más de una vez. Pedro, tú me comentabas que tú habías escrito algo sobre la decadencia de estos cafés. Varias veces escribí, sí, porque yo era un asiduo a los cafeteatros. Y entonces en este artículo que se llama Los cafeteatros, especie en peligro de extinción, que fue en el 82, me parece, sí. Menciona el que dice aquí: a la vez que se disfruta un espectáculo, una obra, un recital, en los cafeteatros se suele conversar sobre el último estreno teatral, el concierto musical de la semana, el libro o la película de moda o la más reciente exposición de pintura. El que acude a un cafeteatro prefiere conversar sobre cualquiera de esos temas a bailar o echar una peseta en una bellonera. Pero las costumbres cambian con el paso del tiempo y la moda de los cafeteatros, que se inició hace ya un cuarto de siglo en las angostas calles del viejo San Juan, está en decadencia y corre peligro de convertirse en tema para interés exclusivo de los historiadores. Mira, ahora recupero el nombre del primer cafeteatro, el Balaustre, el que se creó en la calle San Francisco, con Norberto Kerner, Iris Martínez y no recuerdo quién más. El Balaustre. También vi aquí que tú publicaste en el Requiem por el Granero, que habla de que Ruth Fernández nunca había ido al Granero. Y dice que esa noche salió de la presentación de Nureyev, Rudolf Nureyev, con Ballet de San Juan en Bellas Artes, y decidió hacer un desarreglo en los hábitos de acostarse temprano para ver La Maleta. Ella iba bastante a Tony's Place. Lo que le molestaba mucho cigarrillo, y todavía la gente fumaba en esa época. Y también menciona que Justino Díaz iba a este lugar también, sí. para ver cómo Guillermo Rosales pasaba de enfurecimiento a la fragilidad en los momentos finales de la interesante pieza teatral del escritor argentino Julio Mauricio. Sí. O sea, que había una actividad cultural importante aquí en Puerto Rico. Cuando estaba Avance, yo recuerdo la Muestra Mundial de Teatro y el Festival Mundial de Teatro. Fueron 2 acontecimientos que fueron 3 años corridos. Claro, había alguien que lo administraba, lo dirigía, que era Luis Molina. Obviamente hay que tener contactos, lo mismo que pasa con los festivales de cine, ¿no? Que también están bastante en decadencia. Ya los festivales de cine, pues, no hay tanto como lo que había en una época. Y quiero mencionar que ahorita cuando hablamos de la mansión, esto es la mansión Giorgetti, que era muy importante, que fue un crimen haber destruido esa mansión allí en la calle Hipódromo que hizo Necodoma, que era un palacete espectacular. Sí. El programa de hoy hemos discutido los cafeteatros,
la Tahona, la TEA y todos los demás, y cómo estos cafeteatros marcaron una época en Puerto Rico, en la década del 70 particularmente, y cómo fueron unos lugares donde la cultura de Puerto Rico se expandió y donde surgieron unos talentos que luego se convirtieron en grandes estrellas del espectáculo en Puerto Rico. Nuestro invitado fue uno de estas estrellas que participó en estos cafeteatros. Gracias, Pedro. Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal. La cultura, el conocimiento. Radio Funglode.